La historia es una ciencia de difícil explicación. Para enseñarla, generalmente se hace más uso de la memorización que de la comprensión y aplicación. Los objetivos de la historia es encontrar modelos constantes y fuentes generales de los hechos históricos, en especial los de larga duración. La historiología describe la historia considerando el conjunto de técnicas y métodos que ayudan a entender los hechos acontecidos y registrados, considerando el cómo, el por qué y el nivel que se presentan los hechos históricos generales. La polisemia da significado a la historia. Esta depende de quién la cuenta y en qué centra su atención. Es por esto que puede haber varias historias sobre un mismo hecho. La historia cultural busca interpretar la mentalidad del hombre en su ser y quehacer. La historia económica se basa en todos aquellos aspectos que afectan la situación económica del país. La historia política está referida al estudio de formación y gobierno del Estado-nación, incluyendo relaciones internacionales. Historia demográfica busca entender la reproducción de un grupo social, considerando la cultura y la historia social. Historia de la vida cotidiana estudia la vida del pueblo como personaje común y corriente. La historia oral, basada en la tradición oral, depende de la memoria para substituir de generación en generación. La prehistoria comienza considerada desde la aparición humana, fuera o no consciente de que ésta estaba haciendo historia, hasta el momento en el que aparece la escritura. La Edad Antigua inicia con la aparición de la escritura alrededor del año 3000 a.C. y culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La Edad Media comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, a mano de los turcos en 1453 después de Cristo. La Edad Moderna abarca desde el año 1453 hasta la Revolución Francesa de 1789. La Edad Contemporánea abarca desde 1789 a nuestros días, aunque para algunos terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. También es llamada Mundo Actual. La historia universal busca encontrar semejanzas entre todos los pueblos, culturas y naciones, considerando unificar la vida económica, política, demográfica y cotidiana. Es de carácter sintético, dando prioridad a los grupos occidentales. Historia nacional. Nace como deseo del desarrollo de la idea de nación y fortalecimiento de los estados nacionales. Desde su surgimiento, hace 30 años, es la razón por la que hoy estudias Historia de México. Historia regional. Se refiere a considerar el desarrollo llevando a cabo entre estados, países o continentes. Los tipos de historia simplifican la actividad histórica a la que el investigador se puede enfocar, permitiendo una especialización. Existen a su vez otras categorías auxiliares para estudiar la historia, que permiten al investigador enfocarse en momentos o lugares específicos. Temporalidad. Permite dividir la historia en periodos de tiempo. Nos ayuda a entender las características de los periodos y a relacionarlo con otros momentos, inclusive con el tiempo actual. Espacialidad. También divide la historia, pero no en periodo de tiempo, sino en regiones o delimitaciones geográficas. Continuidad y cambio. La continuidad le da tiempo a su duración, pues hay eventos que avanzan lentamente, normalmente o muy rápidamente, por lo que el tiempo de la historia puede ser de corta duración, media duración o larga duración. Las fuentes pueden clasificarse en primarias o secundarias. Las primarias son generadas durante el acontecimiento mismo para quedar como vestigios y no han sufrido interpretaciones o alteración. Las secundarias, a diferencia de las primarias y aunque explican también los acontecimientos, no fueron generadas en el mismo instante, solo interpretan, analizan o comentan las fuentes primarias. En la actualidad, sabemos que, aunque su origen no está del todo determinado, se puede afirmar que la llegada del ser humano a América sucedió hace alrededor de 40.000 años. Florentino Ameghino, en la década de 1880, manifestó que la vida humana surgió en América del Sur, creándose así la teoría del origen autóctono.
El investigador presentó varias pruebas para sustentar su teoría, como herramientas de piedra y huesos que supuestamente databan de hace 3.5 millones de años. Alex fue el autor de esta teoría creada a principios del siglo XX, la cual establece que los seres humanos del norte de Asia llegaron a América y fueron los primeros pobladores. Paul Rivert, la teoría del origen múltiple, propone, al igual que la anterior teoría, que el hombre llegó de Asia, pero también establece que en menor cantidad llegaron seres humanos de Oceanía por el Pacífico, exactamente de Australia, Polinesia y Melanesia. Aridoamérica es un territorio seco, árido y con climas extremos, formado por extensas planicies y altas montañas, con grandes dificultades para la agricultura a causa de la poca lluvia y humedad, además de contar con una vegetación escasa de pastos bajos, matorrales, mezquites, vegetación escasa, cactáceas y coníferas, vegetación mixta en sus montañas. Oasis América. Su territorio se componía por los actuales estados de Chihuahua y Sonora, en México y Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en los Estados Unidos. Mesoamérica es donde evolucionaron los más sobresalientes grupos prehispánicos. Su geografía se componía de bosques silvestres, cumbres nevadas, costas tropicales, selvas y grandes extensiones de litorales marinos, haciéndola rica en flora y fauna. Le daban mucha importancia a la religión, la cual se mantenía fuertemente unida a la agricultura y a la guerra, por lo que construían un centro ceremonial y alrededor de este construían sus hogares. Las casas eran de adobe, con techos de paja, carrizos u otros materiales. Fabricaron objetos de cerámica, cestos y canastos. El comercio era especializado, incluyendo en sus funciones el espionaje. El juego de pelota, también considerado rito religioso, veía en sus movimientos relacionados con la fertilidad, el movimiento solar y el universo. Dicho juego en ocasiones terminaba en sacrificios humanos. La astronomía les proporcionó la información para fabricar 2 calendarios lunares. Una regía la vida civil y en otro los rituales religiosos. Además, realizaban escritura pictográfica y elaboraban códices. La cultura olmeca es considerada la madre de las culturas mesoamericanas. Su nombre significa habitantes de la región de Hule, nombre que los aztecas también usaron para nombrar a todos los grupos que ocupaban Veracruz y Tabasco. Se desconoce el nombre que aquellos mismos se daban. La economía olmeca se basaba en los productos agrícolas. Los comercializaban entre ellos y con otros pueblos vecinos. Los olmecas se dividían en tribus de cierto tamaño, las cuales dirigían un jefe único llamado Chichimeca, quien era simplemente el anciano más sabio. Su religión desarrolló todos los demás encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta. Tallaron figuras humanas en piedra, algunos de tamaño monumental. Teotihuacán, cuyo significado es ciudad de los dioses, está ubicada en 45 kilómetros al noreste del Valle de México. Es considerada la sede de la civilización clásica. Por su ubicación, a esta cultura le fue fácil mantener relaciones de parentesco religiosas, comerciales y políticas con gran cantidad de pueblos, llegando a ser considerado el centro político, económico y religioso más importante de toda América. Instalados al sur del valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, los zapotecas vivieron hace 2500 años. Los vestigios de su cultura se encuentran en la ciudad del Monte Albán, con magníficas construcciones, campos de juegos de pelota, tumbas y orfebrería. Su nombre de origen náhuatl significa hablantes del lugar de zapoteco, aunque se llamaban a sí mismos Beniza,
que significaba pueblo de las nubes. La cultura maya estaba dividida en tres áreas: sur, centro y norte, a causa de su extensión territorial, que hoy ocupan los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, parte de Chiapas y los países de Guatemala, parte de Belice, El Salvador y Honduras. Los mayas fueron de las culturas más sobresalientes entre los siglos III y IV después de Cristo.